Hola, ¿cómo estás? En este video, el 28 creo de la serie de crear tu propia aula virtual, vamos a ver tres conceptos. El primero que es un grupo y cómo crearlo. El segundo que es un agrupamiento, cómo crearlo. Y el tercero, cómo asignar tareas a un agrupamiento determinado. Quédate hasta el final porque el objetivo de todo, obviamente, es lo que hacemos al final, que es asignar tareas a un agrupamiento determinado. Bueno, antes de ir a la parte operativa, de ir a mostrar cómo se crean grupos, cómo se crean agrupamientos, cómo se asignan tareas a determinados agrupamientos, lo que tenemos que conceptualizar claramente es que es un grupo, que es un agrupamiento. Lo de asignar la tarea se comprenderá. Un grupo básicamente es un conjunto de alumnos. El grupo puede ser fijo. Por ejemplo, yo tengo cursos donde tengo grupos de alumnos por división, es decir, por grupos de secundaria, que tengo en tres quintos años iguales, el mismo curso, y entonces tenemos tres grupos fijos, pero podrían ser grupos específicos para un trabajo determinado. Podríamos trabajar con grupos específicos para un trabajo determinado, podrían haber grupos fijos y grupos variables. Un alumno puede pertenecer a más de un grupo. Bueno, en fin, eso depende de cómo lo vayamos creando. Los agrupamientos, en cambio, son grupos de grupos y están pensados específicamente para restringir el acceso a determinados grupos, o más bien asignar específicamente una tarea o una actividad a un grupo determinado, es decir, a un agrupamiento determinado, lo que significa restringirlo para los otros. Vamos entonces al trabajo. Bueno, el orden claramente tiene que ser primero crear el grupo, ya que los agrupamientos son grupos de grupos y si no tenemos grupos no podemos crear agrupamientos. Vamos entonces a la primera parte, cómo crear un grupo. Vamos al módulo de administración. Recordemos que yo esto lo tengo así por practicidad, pero puede aparecer así, digamos. O puede aparecer de distintas maneras, digamos, pero bueno, esto es el modo más habitual. Vamos al módulo de administración, el bloque de administración, hacemos clic en usuarios y clic en grupos. Y aquí ya estamos listos para crear grupos. Simplemente tenemos que crear un grupo. Le vamos a poner de nombre grupo A. Y no vamos, bueno, sí, vamos a revisar un poquito. El número de identificación del grupo lo vamos a dejar sin identificación. Descripción, esto sí lo queremos rellenar, lo rellenamos, no es obligatorio. Miren esto que interesante. Clave de matriculación. Si nosotros podemos poner aquí una clave de matriculación para el grupo, de manera que cuando el alumno se matricula en el curso, en nuestro caso ya están matriculados, pero si el alumno está matriculándose en el curso, y yo le doy una clave de matriculación diferenciada para los distintos grupos, cuando el alumno se matricula y pone la clave, le asigna directamente este grupo. Es decir, para el grupo A voy a poner una clave de matriculación X. Para el grupo B, una clave de matriculación Z. Entonces le voy a dar a los distintos grupos las distintas claves de matriculación. Cuando se matriculan, ponen esa clave y directamente, además de matricularlos, les asigna este grupo. En este caso no nos interesa hacerlo. Bien, ya directamente vamos a guardar cambios y vamos a crear el grupo. Voy a crear en este caso tres grupos, A, B y C. Entonces vamos a crear el grupo de nuevo y vamos a crear el grupo B. Y nuevamente crear el grupo y vamos a crear el grupo C. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestros tres grupos. Eh,
nuestro grupo A no tiene ningún miembro. Ninguno de nuestros grupos tiene ningún miembro. Entonces yo voy a agregar usuarios al grupo A. Aquí tengo 3 usuarios que están suscriptos, están matriculados a este curso. Simplemente hago clic en el nombre que quiero matricular o puedo elegir varios. Si presiono control, por ejemplo, estos dos, y le pongo agregar. Entonces estos dos han sido agregados al grupo A. Ahora, si yo me arrepiento y quiero quitar este alumno del grupo, lo quito. Bien, ya estamos. Simplemente regresamos a grupos y en el grupo B voy a asignar a otros. Fíjense que este alumno que ya estaba en el grupo A puede estar en el grupo B también. Es decir, yo podría poner estos dos alumnos en el grupo B y además a este también. No hay ningún problema. Es decir, pueden estar en distintos grupos. Hay veces que nosotros no queremos esto, ya veremos cómo, bueno, en general esto lo decidimos nosotros, pero si nosotros dejamos la decisión a los alumnos de que se asignen a ellos mismos un grupo determinado, entonces podría convenirnos que los alumnos no estén en más de un grupo. Eso lo vamos a ver en otro video. Vamos a quitar este alumno para que nos quede restringido, nos quede 2 grupos con alumnos y uno sin ningún alumno. Ahora, bien, eso es crear los grupos, ¿sí? Ahora vamos a los agrupamientos. Bien, aquí no hay agrupamientos. Vamos a crear un agrupamiento. Aquí le vamos a poner de nombre X. Lo mismo, no llenamos ningún otro elemento, guardar cambios, y vamos a crear otro agrupamiento al que le vamos a llamar Z. Bien, ahí tenemos 2 agrupamientos. Ninguno de los 2 agrupamientos tiene grupos. Entonces aquí tenemos un botoncito para editar, uno para quitar el agrupamiento y uno para agregar grupos al agrupamiento. Entonces al agrupamiento X le vamos a agregar los grupos A y B. Bien, volvemos a agrupamientos y al agrupamiento Z le vamos a agregar los grupos B y C. Como ven, la misma lógica de los grupos sirve para los agrupamientos, es decir, un mismo grupo puede formar parte de varios agrupamientos. Bien, ahora vamos a la parte final. Cuando vamos a crear una tarea o cualquier otra actividad, podemos asignarle o restringirlo según el agrupamiento al que pertenezcan. Básicamente, el objetivo de esto no es crear ninguna tarea, por lo cual solo voy a hacer la parte de... No la voy a crear, sino que voy a hacer la parte de la restricción. Bien, vamos a activar edición. Siempre tenemos que clicar activar edición antes de agregar una tarea. Bien, vamos a agregar y en este caso yo voy a agregar específicamente lo que necesito, lo que yo quiero es una tarea. Agregar. Todo esto lo voy a saltear porque lo hemos visto en algún otro video. Lo hemos visto creo en algún otro video. Si no lo hemos visto me lo recordarán y lo veremos. Esto no lo vamos a tocar, esta configuración de entrega por grupos, porque es complejo y suele armarse lío, complejo los efectos, después algún día lo explicaremos. Vamos a ir a ajustes comunes del módulo y aquí tenemos 3 opciones. No hay grupos, en cuyo caso todos los alumnos trabajan como si fueran un solo grupo. Grupos separados, los alumnos trabajan por grupos separados y no se ven entre sí. Grupos visibles, los alumnos pueden ver a los otros grupos, pero solo se les permite trabajar por separado. Esto por ahí es medio difícil hasta que lo empezamos a usar. Cuando ponemos grupos separados, se nos habilita la posibilidad del agrupamiento. El agrupamiento, entonces, aquí dice que es un conjunto de grupos dentro del curso. Si se selecciona un agrupamiento, los usuarios asignados a los grupos dentro del agrupamiento podrán trabajar juntos. Entonces yo voy a trabajar acá con el X, que me parece que eran los grupos A y B. Y, bueno, acá
según la versión que tengamos, puede haber un botoncito que diga restringir a los demás agrupamientos, es decir, que solo este agrupamiento X pueda ver esta tarea y los demás no. Acá no está, pero acá dice añadir restricción de acceso por grupo o agrupamiento. Entonces hacemos clic y simplemente se añade la restricción. ¿Eso qué quiere decir? Que los otros agrupamientos no van a ver esta actividad. Bien, luego se guarda, en fin, la creación de la tarea, supongo que no hace falta decirlo, pero si en algún momento surge, no recuerdo, porque he hecho tantos videos que no recuerdo si ya hemos hecho videos de creación de tareas. Pero si no lo hemos hecho o alguno tiene la necesidad de que lo hagamos, me avisa. Algunas cuestiones finales. Aquí arriba voy a poner el link de acceso a los demás videos. Este creo que es el número 28. Siempre me confundo con la cantidad de números que llevamos en la serie. Por otra parte, te sugiero que te suscribas, que actives la campanita para que los siguientes videos, ahora inmediatamente después de este, voy a hacer otro video que tiene que ver con la actividad en la que los alumnos pueden elegir sus propios grupos. Inmediatamente después de esto. Así que te recuerdo, siempre estoy subiendo videos, activa la campanita y suscríbete. Chau.